El sol golpeaba con fuerza sobre el recinto ferial cuando Martín Suárez aparcó su camioneta en el estacionamiento abarrotado. El polvo levantado por cientos de vehículos flotaba en el aire como una niebla dorada, reflejando la luz del mediodía. Martín ajustó el espejo retrovisor para observar a su hija en el asiento trasero. Luna, de 8 años, tenía la mirada fija en la ventanilla, aparentemente absorta en el movimiento de las banderas que ondeaban a lo lejos anunciando el gran evento, la Exhibición Nacional de Caballos Salvajes. «Ya llegamos, cariño», dijo Martín con voz suave. No hubo respuesta. Luna siguió balanceándose ligeramente, un movimiento rítmico que él había aprendido a reconocer como señal de que su mundo interior estaba especialmente activo. El diagnóstico de autismo había llegado cuando Luna apenas cumplía 3 años. Desde entonces, la vida de Martín había cambiado por completo. Su esposa Elena no pudo soportar la presión y los abandonó apenas 6 meses después. «No estoy preparada para esto», fueron sus últimas palabras antes de cerrar la puerta. Ahora, 5 años después, él y Luna formaban un equipo inseparable, aprendiendo juntos a navegar un mundo que rara vez comprendía la forma en que su hija experimentaba la realidad. «¿Recuerdas lo que hablamos sobre los caballos?», preguntó mientras abría la puerta trasera del vehículo. Luna asintió casi imperceptiblemente, sin establecer contacto visual. «Grandes, ruidosos. Cuidado», susurró con su voz melodiosa, repitiendo las palabras que habían practicado durante toda la semana. Martín sonrió. Estos pequeños intercambios eran victorias enormes para ellos. «Exacto, mi amor. Estaremos seguros detrás de la valla. Yo te protegeré todo el tiempo». La decisión de traer a Luna a la exhibición había generado opiniones divididas entre los especialistas que la atendían. Su terapeuta principal, la doctora Vega, había expresado preocupación por la sobrecarga sensorial que podría experimentar en un ambiente tan estimulante. Por otro lado, su nuevo instructor de terapia asistida con animales, Roberto, había insistido en que Luna mostraba una conexión especial con los caballos durante sus sesiones que merecía ser explorada. «Confía en mi instinto», le había dicho Roberto la semana anterior, mientras observaban a Luna acariciar con fascinación el hocico de Canela, la yegua más tranquila del centro terapéutico. «Hay algo en su forma de interactuar con ellos. No es común ver ese nivel de conexión». Martín decidió arriesgarse. Las rutinas eran fundamentales para Luna, y alterar sus horarios habituales siempre conllevaba desafíos, pero también había aprendido que a veces los mayores avances ocurrían cuando se atrevían a salir de su zona de confort. Llevaba en su mochila todo lo necesario para manejar cualquier crisis: los auriculares canceladores de ruido, su manta de presión favorita, los fidgets que la ayudaban a calmarse, y por supuesto, Estrella, el pequeño caballo de peluche que Luna llevaba a todas partes desde que comenzó la terapia con Roberto. Mientras caminaban hacia la entrada, Martín notó que Luna se detenía cada pocos pasos para observar las huellas que sus zapatos dejaban en el polvo. Este era uno de sus rituales habituales, y él había aprendido a respetarlo y darle el tiempo que necesitaba. Algunos padres a su alrededor los miraban con impaciencia o curiosidad, pero él había desarrollado una coraza contra esas miradas hacía mucho tiempo. «Tómate tu tiempo, pequeña», le dijo con ternura. «Las huellas son muy interesantes, ¿verdad?». Luna levantó brevemente la vista hacia él, un destello de conexión que iluminó su rostro. Estos momentos eran los que Martín atesoraba más que nada en el mundo. El recinto ferial era un hervidero de actividad. Vendedores ofreciendo a gritos sombreros, recuerdos y comida típica, niños corriendo entre las piernas de los adultos, música ranchera sonando por los altavoces. Martín mantenía una mano protectora sobre el hombro de Luna, guiándola con cuidado entre la multitud, consciente de cómo cada estímulo podía afectarla. «Martín, por aquí». La voz familiar de Roberto sonó entre el gentío. El terapeuta, un hombre fornido de unos 40 años con una sonrisa permanente bajo su espeso bigote, los saludaba desde un punto cercano a la entrada de la pista principal. Llegaron justo a tiempo.
dijo Roberto mientras estrechaba la mano de Martín. Luego se agachó para quedar a la altura de Luna. «Hola, Luna. Me alegra que hayas venido. Tengo algo especial para ti». Sin intentar tocarla ni forzar una interacción, Roberto sacó de su bolsillo un pequeño silbato de madera con forma de caballo. Es un amuleto de la suerte. Los jinetes lo usan para comunicarse con sus caballos a distancia. Luna observó el objeto con evidente fascinación, sus dedos moviéndose en el aire como si ya pudiera sentir su textura. Con cautela, lo tomó y comenzó a examinarlo meticulosamente, girándolo para ver todos sus ángulos. «Les he guardado un buen lugar», continuó Roberto, dirigiéndose a Martín. «Desde allí podrán ver perfectamente, pero está un poco apartado por si necesitan un espacio más tranquilo». El asiento resultó ser ideal. Estaba en una pequeña plataforma elevada que ofrecía una vista privilegiada de la pista, pero separada del grueso del público. Martín ayudó a Luna a acomodarse y le ofreció los auriculares, que ella aceptó sin resistencia, colocándoselos sobre las orejas. El ruido amortiguado parecía tranquilizarla. «La exhibición empezará en unos minutos», explicó Roberto. «Primero presentarán algunos ejemplares domesticados, luego vendrá la demostración de doma y finalmente el plato fuerte, los caballos salvajes recién capturados en las sierras del norte». Martín asintió, sintiendo una punzada de preocupación. «¿Crees que será demasiado intenso para ella?». Roberto observó a Luna, que ahora balanceaba rítmicamente el silbato entre sus dedos. «Estaremos atentos. Si notas cualquier señal de angustia, podemos retirarnos inmediatamente, pero tengo un presentimiento». Las luces se atenuaron y la voz del presentador retumbó por los altavoces anunciando el inicio del espectáculo. Luna se tensó momentáneamente, pero no mostró signos de malestar. Sus ojos se fijaron en la pista cuando los primeros jinetes entraron montando magníficos caballos que realizaban complejas coreografías al son de la música tradicional. Para sorpresa de Martín, Luna parecía completamente absorta en el espectáculo. Había quitado sus manos de los oídos y se inclinaba ligeramente hacia adelante, con una intensidad en su mirada que rara vez mostraba. Cuando los jinetes realizaron una maniobra particularmente impresionante, haciéndolos girar sobre sus patas traseras, Martín creyó ver una fugaz sonrisa en los labios de su hija. «Está disfrutándolo», susurró con asombro. Roberto asintió con expresión satisfecha. Los caballos comunican de manera muy diferente a los humanos. No juzgan, no tienen expectativas sociales complicadas. Hay algo en esa autenticidad que conecta profundamente con personas como Luna. La primera parte del espectáculo transcurrió sin incidentes. Luna permaneció inusualmente quieta, absorta en cada movimiento de los elegantes animales. Ocasionalmente, sus dedos tamborileaban sobre su pierna siguiendo un patrón que solo ella comprendía. Pero era un movimiento tranquilo, casi meditativo. Entonces, llegó el momento que Roberto había mencionado. Las luces se atenuaron aún más, creando un ambiente de expectación. La voz del presentador adquirió un tono dramático. «Damas y caballeros, prepárense para presenciar la fuerza indomable de la naturaleza. Estos magníficos especímenes fueron capturados hace apenas una semana en las montañas de la Sierra Madre. No conocen el contacto humano, son la esencia misma de la libertad». Un redoble de tambores llenó el aire mientras las puertas del fondo se abrían lentamente. 4 caballos de pelajes oscuros entraron a la pista, moviéndose con una mezcla de nerviosismo y fiereza. A diferencia de los ejemplares anteriores, estos animales no llevaban adornos ni monturas. Sus crines salvajes flotaban al viento mientras corrían en círculos, claramente alterados por las luces y el ruido. Martín notó un cambio inmediato en Luna. Su cuerpo se tensó completamente y sus ojos se abrieron más de lo normal, fijos en los animales con una intensidad casi sobrenatural. «Luna, ¿estás bien?», preguntó con suavidad, colocando su mano cerca de la de ella sin tocarla, respetando sus límites. No hubo respuesta. Luna parecía en trance, completamente absorta en la visión de los caballos salvajes que ahora se agrupaban en el centro de la pista, mientras 2 domadores intentaban controlarlos con largas cuerdas. Uno de los caballos,
un magnífico semental negro con una estrella blanca en la frente, se separó del grupo y comenzó a galopar frenéticamente por el perímetro, relinchando con fuerza. El animal emanaba una mezcla de terror y desafío que electrificó al público. «Ese es el fantasma», explicó Roberto en voz baja. «Es el líder de la manada. Ha estado dando problemas desde que lo capturaron. Algunos dicen que es demasiado viejo para ser domado». El presentador confirmó esta información, describiendo al semental como el más rebelde y peligroso del grupo. Los domadores intentaban acercarse, pero el fantasma esquivaba hábilmente cada intento, su poderoso cuerpo brillando bajo los reflectores. Fue entonces cuando sucedió. En un instante de distracción, mientras Martín intercambiaba comentarios con Roberto, Luna se levantó de su asiento. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, había deslizado su pequeño cuerpo entre las barras de la valla de seguridad y saltado a la pista. ¡Luna! El grito desgarrador de Martín se perdió entre las exclamaciones horrorizadas del público. La niña corría directamente hacia el centro de la pista, donde los caballos salvajes se agitaban cada vez más nerviosos por los gritos repentinos. El pánico se extendió como pólvora. Los domadores, sorprendidos por la inesperada intrusión, quedaron momentáneamente paralizados. Martín intentó saltar la valla, pero Roberto lo sujetó con fuerza. «Espera, podrías empeorar las cosas. Los caballos podrían asustarse más si entran más personas». «¡Es mi hija!», rugió Martín, luchando por liberarse. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes congelados en un silencio absoluto. Luna, ajena al caos que había desatado, se detuvo en medio de la pista. Con movimientos sorprendentemente tranquilos y deliberados, sacó el pequeño silbato de madera que Roberto le había regalado y lo llevó a sus labios. Un sonido suave, casi imperceptible para los espectadores más lejanos, salió del instrumento. El fantasma, que galopaba frenéticamente por el perímetro, se detuvo en seco. Sus orejas se movieron hacia adelante, captando aquel sonido inesperado. Por un momento que pareció eterno, el imponente animal y la pequeña niña se miraron a través de la pista polvorienta. La respiración de Martín se detuvo mientras observaba la escena que se desarrollaba frente a él. El tiempo parecía haberse congelado en aquel recinto. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera los domadores experimentados que, con lazos en mano, permanecían inmóviles como estatuas. El mundo entero parecía contener el aliento. El fantasma, con sus casi 500 kilos de músculo y furia, clavó sus ojos oscuros en la diminuta figura de Luna. La niña, ajena al peligro mortal que enfrentaba, volvió a soplar suavemente el silbato. Esta vez, el sonido emergió con una cadencia particular, casi como una melodía primitiva. «Por Dios», susurró Roberto, aflojando inconscientemente su agarre sobre Martín. Nunca había visto algo así. El imponente semental negro sacudió su poderosa cabeza, la crin salvaje ondeando como una bandera de libertad. Dio un paso hacia Luna, luego otro. El público emitió un gemido colectivo. Algunos espectadores se cubrieron los ojos, incapaces de mirar lo que parecía ser una tragedia inevitable. Pero Martín vio algo que los demás no podían percibir. En medio de su terror, reconoció en su hija una postura que nunca antes había mostrado en presencia de extraños. Luna estaba perfectamente erguida, sin los habituales movimientos autoestimulatorios que la caracterizaban cuando se sentía abrumada. Había una extraña calma en ella, como si de alguna manera supiera exactamente lo que estaba haciendo. El fantasma continuó acercándose con pasos cautelosos. Ya no relinchaba ni mostraba signos de agitación. Sus orejas se mantenían orientadas hacia adelante, captando cada matiz del silbato que Luna tocaba intermitentemente. Los otros caballos salvajes se habían reagrupado en el extremo opuesto de la pista, como si reconocieran que algo extraordinario estaba ocurriendo y no quisieran interferir. «No te muevas», ordenó Roberto en voz baja. «Cualquier movimiento brusco podría romper lo que sea que está sucediendo». Martín, paralizado entre el miedo y la fascinación, obedeció. Sus ojos ardían, negándose a parpadear por temor a perderse un segundo de aquella escena imposible.
Luna bajó lentamente el silbato. Con movimientos deliberados, extrajo de su bolsillo a Estrella, su pequeño caballo de peluche. Lo sostuvo frente a ella, ofreciéndolo como un puente entre dos mundos, el suyo y el del magnífico animal salvaje que ahora estaba a menos de 3 metros de distancia. El fantasma estiró su cuello, sus fosas nasales dilatándose para captar el olor de aquella criatura extraña que no se comportaba como ningún humano que hubiera encontrado antes. No había en ella el olor del miedo, ni la agresividad de los domadores. Solo una presencia tranquila, casi meditativa. «Caballo», dijo Luna con su voz clara y melodiosa, la misma que usaba cuando nombraba las cosas que capturaban su interés. «Caballo grande». Fue la primera vez que habló desde que habían llegado al recinto. Su voz, amplificada por el silencio sepulcral que reinaba en las gradas, pareció acariciar el espacio entre ella y el semental. El fantasma inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera intentando descifrar aquel sonido. Sus orejas se movieron, captando cada sílaba. Entonces ocurrió lo impensable. El semental dio un último paso hacia Luna y bajó su enorme cabeza hasta quedar a la altura de la niña. Con delicadeza que parecía imposible en un animal de tal envergadura, acercó su hocico al pequeño peluche que ella sostenía. Lo olfateó con curiosidad, y luego, en un gesto que arrancó exclamaciones ahogadas de la audiencia, tocó suavemente la mejilla de Luna con su nariz aterciopelada. La niña no retrocedió. En cambio, una sonrisa iluminó su rostro. No era la sonrisa contenida o fugaz que Martín ocasionalmente lograba provocar, sino una expresión de alegría pura y sin reservas. «Fantasma», pronunció Luna, sorprendiendo a todos los que la conocían con el uso de una palabra que nadie le había enseñado. Debió haberla escuchado cuando Roberto mencionó el nombre del caballo. El animal respondió con un suave relincho, tan distinto a los frenéticos sonidos que había emitido minutos antes. Parecía reconocer su nombre en los labios de la pequeña. Un domador, viendo una oportunidad, intentó acercarse sigilosamente por un costado. El fantasma lo detectó al instante. Sus músculos se tensaron, preparándose para huir o defenderse. «No», gritó Martín, encontrando finalmente su voz. «Déjenlos». El hombre se detuvo, confundido. El presentador, que había permanecido mudo ante lo inexplicable de la situación, recuperó el control. «Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma. Parece que estamos presenciando algo extraordinario». Las palabras resultaban insuficientes para describir lo que ocurría en la pista. Luna había dado un paso más hacia el fantasma y ahora, para asombro de todos, apoyaba suavemente su pequeña mano sobre el cuello del animal. El semental, lejos de asustarse, inclinó su cabeza como si disfrutara del contacto. «Roberto», susurró Martín sin apartar la mirada de su hija. «¿Qué está pasando?». El terapeuta sacudió lentamente la cabeza, tan impactado como todos los presentes. «He trabajado con caballos y niños con necesidades especiales durante 15 años y nunca he visto una conexión así. Es como si hablaran el mismo idioma». Un murmullo de asombro recorrió las gradas. El miedo inicial se había transformado en reverencia ante el espectáculo de la pequeña niña y el poderoso semental salvaje en perfecta armonía. Los domadores intercambiaron miradas desconcertadas, sin saber cómo proceder. Uno de ellos, un hombre mayor con décadas de experiencia, hizo un gesto para que los demás retrocedieran. «Déjenlos», ordenó en voz baja. «Algo me dice que esta niña puede hacer más por domar a ese caballo en 5 minutos que nosotros en un mes». Martín, todavía contenido por Roberto, sentía su corazón latir con fuerza. El terror inicial había dado paso a una emoción compleja que no podía nombrar. Parte orgullo, parte asombro, parte miedo residual. Pero sobre todo, una profunda conmoción al ver a Luna, su pequeña Luna que rara vez toleraba el contacto físico incluso con él,
ahora acariciando con total naturalidad a un animal salvaje potencialmente letal. «Necesito estar con ella», dijo finalmente. Roberto asintió. «Vamos, pero con mucha calma, sin movimientos bruscos». Juntos se deslizaron por la misma abertura de la valla que Luna había utilizado. El público los siguió con la mirada mientras avanzaban lentamente por la pista. El fantasma notó su aproximación. Sus orejas giraron hacia ellos, pero no mostró signos de alarma. «Luna, cariño», llamó Martín con voz suave cuando estuvieron a unos metros de distancia. «Estoy aquí». La niña giró ligeramente la cabeza, reconociendo su presencia, pero su atención seguía principalmente enfocada en el semental. «Papá, mira, fantasma». Aquellas sencillas palabras, pronunciadas con tanta naturalidad, provocaron en Martín una oleada de emoción tan intensa que sintió lágrimas formándose en sus ojos. Luna rara vez iniciaba una comunicación, y casi nunca compartía voluntariamente sus experiencias. «Lo veo, mi amor», respondió acercándose otro paso. «Es muy hermoso». El fantasma observaba a Martín con evidente cautela, pero la presencia tranquilizadora de Luna parecía mantenerlo sereno. El animal parecía entender intuitivamente que este hombre estaba conectado con la niña. Roberto se mantuvo algunos pasos atrás, evaluando profesionalmente la situación. «Es extraordinario», murmuró, más para sí mismo que para Martín. La teoría siempre ha sugerido que las personas con autismo pueden tener una capacidad especial para conectar con los animales. Pero esto es otro nivel. Luna comenzó a tararear suavemente, una melodía simple y repetitiva. Para sorpresa de todos, el fantasma cerró parcialmente los ojos, como relajándose bajo el efecto de aquel sonido. El contraste entre la fiereza que había mostrado minutos antes y esta mansedumbre resultaba casi imposible de creer. El presentador, recuperando su compostura profesional, comenzó a narrar lo que ocurría para el público asombrado. «Damas y caballeros, estamos presenciando algo verdaderamente único. Como muchos saben, el fantasma ha resistido todos los intentos de doma desde su captura. Es considerado uno de los ejemplares más difíciles que han pasado por esta exhibición. Y sin embargo, parece haber encontrado una conexión especial con esta pequeña». El público, superado el susto inicial, comenzó a aplaudir respetuosamente. Algunas personas incluso se pusieron de pie, conmovidas por la escena. Martín dio otro paso cauteloso, quedando ahora a menos de 1 metro de su hija y del imponente animal. Podía sentir el calor que emanaba del cuerpo del semental, oler su aroma salvaje, ver los poderosos músculos bajo el pelaje brillante. Era aterrador y maravilloso a la vez. «Luna», dijo suavemente, «has hecho algo increíble, pero pronto tendremos que irnos». La niña giró su rostro hacia él, y Martín vio algo que nunca antes había presenciado. Una mirada de completa lucidez y conexión. «Fantasma solo», dijo Luna con una claridad sorprendente. «Fantasma triste». Aquellas simples palabras provocaron un nudo en la garganta de Martín. ¿Cómo podía su hija, que tantas dificultades tenía para interpretar emociones humanas, comprender tan claramente el estado emocional de este animal salvaje? Martín se quedó sin palabras. En sus 5 años criando sola a Luna, había aprendido a celebrar cada pequeño avance. Una palabra nueva, un contacto visual fugaz, un gesto de reconocimiento. Pero esto era algo completamente diferente. Era como si su hija hubiera encontrado una voz que siempre había estado dentro de ella, esperando el momento adecuado para emerger. «¿Cómo sabes que está triste, cariño?», preguntó con suavidad, agachándose para quedar a su altura, pero manteniendo una distancia respetuosa tanto de Luna como del semental. Luna mantuvo su mano sobre el cuello del fantasma, sus dedos pequeños enredados en la espesa crin negra. Sus ojos dicen, como los míos cuando no hay palabras. La simplicidad y profundidad de aquella respuesta dejó a Martín sin aliento. Roberto, que se había acercado lo suficiente para escuchar, intercambió con él una mirada de asombro.
Está estableciendo una analogía entre su propia experiencia y la del caballo, susurró el terapeuta. Es un nivel de empatía y comunicación que... No pudo terminar la frase. El fantasma había girado su cabeza, su mirada intensa ahora posada directamente en Martín. No había agresividad en aquellos ojos oscuros, sino algo que parecía una evaluación cuidadosa, como si intentara determinar si este humano merecía la misma confianza que había depositado en la pequeña. «Estoy aquí, Luna», dijo Martín, manteniendo un tono tranquilo a pesar de la tensión que sentía. «Pero los señores necesitarán llevarse a el fantasma pronto». Luna frunció ligeramente el ceño, un gesto de concentración que rara vez mostraba. «No jaulas», dijo con firmeza. «Fantasma no quiere jaulas». El domador más experimentado, que se había acercado cautelosamente, escuchó las palabras de la niña y se detuvo. Era un hombre curtido por décadas trabajando con caballos salvajes, su rostro marcado por el sol y las arrugas. «La pequeña tiene razón», dijo en voz baja, dirigiéndose a Martín. «Este semental ha estado destrozando cada corral donde lo hemos puesto. Nunca había visto un animal con tal rechazo al cautiverio». «¿Y qué sugiere?», preguntó Martín, consciente de que toda la atención del recinto seguía centrada en ellos. El domador se quitó el sombrero, un gesto de respeto hacia la extraordinaria escena que presenciaba. «En 30 años trabajando con caballos salvajes nunca he visto nada parecido. Si su niña ha logrado conectar con el fantasma cuando nadie más pudo, quizás deberíamos escucharla». Un segundo domador se acercó, menos impresionado. «Javier, no podemos simplemente dejar que un caballo valioso como este se vaya porque una niña dice que está triste. Hay contratos, compradores esperando». «¿Compradores?». Martín miró a Roberto con preocupación. «¿Qué pasará con él después de la exhibición?». Roberto suspiró. «Generalmente, los caballos salvajes capturados para estos eventos son vendidos para diferentes propósitos. Algunos se destinan a la doma profesional, otros...». No necesitó terminar. La expresión de su rostro lo decía todo. Luna, que parecía estar siguiendo la conversación con inusual atención, dio un paso más cerca del semental, como si quisiera protegerlo. «Fantasma libre», declaró con una claridad sorprendente, como las estrellas. Sus palabras, amplificadas por el sistema de sonido que había captado accidentalmente su voz, resonaron por todo el recinto. Un silencio profundo siguió a aquella declaración simple pero poderosa. El presentador, intentando retomar el control de la situación, se acercó con micrófono en mano. «Damas y caballeros, estamos presenciando un momento verdaderamente extraordinario. Parece que nuestra inesperada invitada ha establecido una conexión única con el fantasma, el semental que ha desafiado a nuestros mejores domadores». La multitud murmuró, algunos conmovidos, otros simplemente curiosos por ver cómo terminaría aquel insólito espectáculo. «Señor», continuó el presentador, dirigiéndose a Martín, ¿podría decirnos algo sobre su hija? ¿Tiene experiencia con caballos?». Martín tragó saliva, incómodo con la atención repentina pero consciente de la oportunidad que se presentaba. «Mi hija Luna tiene autismo», dijo con voz clara, queriendo que todos escucharan. «Rara vez habla con extraños y generalmente encuentra difícil expresar sus emociones. Pero siempre ha tenido una conexión especial con los animales. Creo que ella ve cosas que nosotros no podemos ver». Un murmullo de comprensión recorrió las gradas. Muchos espectadores asintieron, algunos incluso se limpiaron lágrimas discretas. «Es extraordinario», continuó el presentador captando el cambio en el ambiente. «¿Y qué cree que su hija ve en el fantasma?». Martín miró a Luna, que seguía con su mano firmemente apoyada en el cuello del semental. «Creo que ve un espíritu libre, como el suyo. Alguien que no encaja en las cajas que el mundo intenta imponerle». El silencio que siguió a sus palabras tenía un peso casi tangible. El domador mayor, Javier, dio un paso adelante. «Señor presidente», dijo, dirigiéndose al hombre de traje que observaba todo desde un palco privado,
aparentemente el organizador del evento. Solicito permiso para hacer algo sin precedentes. El hombre se inclinó sobre la barandilla, intrigado. Lo escucho, Javier. Propongo que dejemos que el fantasma elija. Si después de todo lo que hemos visto, el semental decide seguir a la niña por voluntad propia, creo que deberíamos considerar su liberación. Un jadeo colectivo recorrió la arena. Lo que Javier proponía era inaudito. ¿Está sugiriendo que renunciemos a uno de los ejemplares más valiosos capturados este año? El presidente parecía genuinamente sorprendido. Estoy sugiriendo que reconozcamos cuando la naturaleza nos está enseñando algo, respondió Javier con dignidad. He dedicado mi vida a estos animales, y lo que veo aquí, hizo un gesto hacia Luna y el fantasma, es algo sagrado. El presidente reflexionó por un largo momento, consciente de que la decisión que tomara sería recordada durante años. Finalmente, asintió. Muy bien. Hagamos la prueba. Javier se volvió hacia Martín y Luna. Pequeña, dijo con suavidad. Vamos a ver si el fantasma realmente te ha elegido. Necesito que camines lentamente hacia tu padre, sin llamar al caballo. Si te sigue por su propia voluntad, cumpliremos tu deseo. Luna miró al domador, luego a su padre, y finalmente a el fantasma. Sus ojos, generalmente evasivos, ahora mostraban una intensidad sobrecogedora. Retiró su mano de la crin del semental y dio un paso hacia Martín. El fantasma permaneció inmóvil, observándola. Luna dio otro paso, y otro más. El público contenía la respiración. Martín extendió su mano hacia su hija, su corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Cuando Luna estaba a mitad de camino entre el semental y su padre, se detuvo. Sin volverse, sacó nuevamente el pequeño silbato de su bolsillo y produjo una nota suave, apenas audible. El fantasma levantó la cabeza, sus orejas orientadas hacia el sonido. Por un instante, pareció dudar. Luego, con una gracia impresionante para un animal tan grande, dio un paso hacia Luna. Luego otro. Y otro más. Cada pesado paso del semental resonaba en la arena silenciosa. Luna reanudó su camino hacia Martín, y el fantasma la siguió como si estuviera atado a ella por un hilo invisible. Cuando la niña alcanzó a su padre y tomó su mano, el fantasma se detuvo a menos de 1 metro de ellos, su mirada alternando entre Luna y Martín. «Ha elegido», declaró Javier, su voz cargada de emoción. «En todos mis años nunca había visto algo así». El presidente se puso de pie, visiblemente conmovido. Que así sea entonces, el fantasma será liberado, como un símbolo de respeto hacia esta conexión extraordinaria. Un rugido de aprobación se elevó desde las gradas. La gente aplaudía, algunos incluso arrojaban sus sombreros al aire. Luna, ajena a la conmoción que había provocado, miró a su padre con una expresión serena. «Fantasma viene con nosotros», dijo, no como una pregunta, sino como una simple constatación de un hecho. Martín miró a Roberto, luego al domador, buscando alguna orientación. ¿Es eso posible? Javier intercambió una mirada con el presidente, quien asintió levemente. El semental ha elegido, dijo el domador. Y en mi experiencia, cuando un caballo salvaje toma una decisión así, hay que respetarla. La pregunta es, señor, ¿tiene usted dónde mantener a un animal como este? La realidad golpeó a Martín como un balde de agua fría. Vivían en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No tenían espacio ni para un perro, mucho menos para un semental salvaje. ¿Yo? Comenzó, sin saber cómo explicarle a Luna que lo que pedía era imposible. Roberto dio un paso adelante. El centro donde trabajo, dijo, tiene instalaciones adecuadas. Podríamos hacer arreglos para que el fantasma se quede allí. Luna podría visitarlo regularmente como parte de su terapia. El rostro de Luna se iluminó con una sonrisa. Visitar a fantasma, repitió, procesando la información a su manera. Martín sintió una mezcla de alivio y preocupación.
La propuesta de Roberto parecía una solución razonable, pero ¿cómo reaccionaría Luna cuando tuviera que separarse del semental? Hasta ahora, su hija había mostrado un nivel de conexión y comunicación sin precedentes. ¿Volvería a encerrarse en su mundo cuando el fantasma ya no estuviera a su lado? ¿Estás seguro de que el centro puede acomodarlo?, preguntó a Roberto bajando la voz. No es exactamente un pony de terapia. Roberto asintió con confianza. Tenemos un terreno amplio con varios corrales independientes. Originalmente, el centro fue una hacienda ganadera antes de convertirse en espacio terapéutico. Hay suficiente lugar para que el fantasma pueda moverse con libertad. El presidente del evento se acercó a ellos, seguido por dos hombres de traje que parecían ser importantes patrocinadores. «Esto es extraordinario», comentó, observando con fascinación cómo Luna mantenía un contacto visual intermitente con el semental. Nunca habíamos considerado liberar a un ejemplar de esta calidad, pero lo que hemos presenciado hoy, bueno, algunos dirían que es casi místico. Uno de los hombres que lo acompañaba se adelantó. Soy Antonio Mendoza, director de la Fundación para la Conservación Ecuestre. Estaríamos dispuestos a financiar el cuidado de El Fantasma en el centro terapéutico, si ustedes nos permiten documentar esta conexión tan especial para fines educativos y de investigación. Martín miró a Luna, que ahora tarareaba suavemente mientras acariciaba el hocico del semental. La propuesta parecía demasiado buena para ser verdad. ¿Qué tipo de documentación?, preguntó, protector. Nada invasivo, aseguró Mendoza. Simplemente observación, algunas grabaciones de las sesiones de terapia, entrevistas con el personal. Luna nunca sería presionada ni expuesta de manera que la incomode. Roberto intervino. Podría ser beneficioso para muchos otros niños con autismo, Martín. Lo que Luna ha demostrado hoy podría abrir nuevos caminos en la terapia asistida con animales. Martín respiró profundamente. Desde el diagnóstico de Luna había aprendido a ser cauteloso con las promesas de avances milagrosos y tratamientos revolucionarios. Sin embargo, lo que había presenciado hoy desafiaba toda explicación convencional. Lo consultaré con la doctora Vega, decidió finalmente. Y sobre todo, observaré cómo se desarrolla la relación entre Luna y el fantasma. Si en algún momento siento que esto no es beneficioso para ella, tendremos que reconsiderar el arreglo. Mendoza asintió satisfecho. Me parece justo. Mientras tanto, podemos empezar con los preparativos para el traslado del semental. El fantasma, como si entendiera que estaban decidiendo su futuro, sacudió su magnífica cabeza y relinchó suavemente. Luna respondió con una risa cristalina, un sonido tan raro y precioso que Martín sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Cuándo podría mudarse el fantasma al centro?, preguntó Roberto, ya entrando en modo organizativo. Podemos preparar el transporte para mañana mismo, respondió Javier, el domador veterano. Aunque debo advertirles, trasladar a un semental como este no es tarea fácil. Podría resistirse al remolque, especialmente después de su experiencia de captura. Luna, que aparentemente estaba escuchando la conversación con atención inusual, se volvió hacia ellos. «Yo voy con Fantasma», anunció con claridad sorprendente. «En el camión, así no tendrá miedo». Los adultos intercambiaron miradas de asombro. Era la frase más larga y compleja que Luna había pronunciado en público, según recordaba Martín. «Luna, cariño, no creo que sea seguro», comenzó Martín. «Podríamos considerarlo», interrumpió Javier, pensativo. «Con las precauciones adecuadas, por supuesto. He visto cómo reacciona este animal con ella. Si la pequeña está en el remolque cuando intentemos subir a El Fantasma, quizás se muestre más cooperativo». ¿Estás sugiriendo usar a mi hija como cebo? Martín no podía creer lo que escuchaba. «No, señor», respondió Javier con calma. «Estoy sugiriendo confiar en la conexión que su hija ha establecido con este animal. Una conexión que todos hemos presenciado y que, francamente, desafía todo lo que creía saber sobre caballos salvajes». Martín miró a Roberto, buscando su opinión profesional. «Podría funcionar», admitió el terapeuta.
Con Luna dentro del remolque, el fantasma tendría un incentivo para entrar voluntariamente. Pero entiendo tu preocupación, Martín. La seguridad de Luna es lo primero. Luna segura con fantasma, intervino la niña, sorprendiendo a todos nuevamente con su participación activa en la conversación. Fantasma protege. Había una convicción tan profunda en su voz que Martín se encontró considerando seriamente la idea. Después de todo, ¿no acababa de ver cómo este poderoso animal salvaje se comportaba con una delicadeza extraordinaria ante su pequeña hija? ¿Cómo lo haríamos exactamente?, preguntó, todavía sin comprometerse. El remolque tiene una división interior, explicó Javier. Luna podría estar en el compartimento delantero, completamente segura, mientras guiamos a el fantasma hacia el compartimento trasero. Habría una separación física entre ellos, pero podrían verse y escucharse. La idea seguía pareciendo arriesgada, pero Martín tenía que admitir que podría funcionar. Además, Luna parecía decidida, y rara vez mostraba tal nivel de determinación. «Necesito pensarlo», dijo finalmente, «y consultar con la doctora Vega». «Por supuesto», asintió Javier. «Mientras tanto, mantendremos a el fantasma en un corral especial, con más espacio que los habituales. Y la pequeña puede visitarlo mañana antes de tomar una decisión». La multitud, que había estado observando la escena con atención fascinada, comenzó a dispersarse cuando el presentador anunció que la exhibición continuaría con los siguientes números. Algunos espectadores se acercaron para felicitar a Luna o tomar fotografías discretas, pero Roberto y los organizadores formaron un cordón protector alrededor de ella y el fantasma. «Creo que es hora de que Luna descanse», sugirió Martín, notando que su hija, pese a su aparente calma, comenzaba a mostrar signos de fatiga. Las experiencias intensas solían agotarla rápidamente. Luna asintió, pero no se movió de inmediato. Con deliberada lentitud, se inclinó hacia el fantasma y apoyó su frente contra el poderoso cuello del animal. «Hasta mañana, fantasma», susurró. «Luna vuelve». El semental relinchó suavemente, como respondiendo a su promesa. Javier se acercó con cautela. «La llevaré a un lugar seguro. Pequeña», dijo, refiriéndose al caballo. «Y mañana podrás verlo de nuevo». Luna lo miró directamente a los ojos, algo extraordinariamente raro en ella. «Fantasma necesita estrellas», dijo con convicción, «no techo». El domador asintió con seriedad. «Entiendo. Le dejaré un corral con vista al cielo nocturno». Satisfecha con esta respuesta, Luna finalmente se separó del semental y tomó la mano de su padre. Martín la guió suavemente hacia la salida, consciente de las miradas admiradas que lo seguían. «Has hecho algo increíble hoy, cariño», le dijo mientras caminaban. Luna no respondió, pero su expresión era serena, casi solemne. Era como si comprendiera perfectamente la magnitud de lo que había ocurrido. Roberto los alcanzó cuando estaban cerca del estacionamiento. «Los llamaré esta noche para ultimar los detalles», dijo, todavía visiblemente emocionado. «Y Martín, lo que pasó hoy es un regalo para todos nosotros». Martín asintió, sin palabras para expresar la tormenta de emociones que sentía: miedo, asombro, esperanza, preocupación, todo mezclado en un torbellino que apenas comenzaba a procesar. Mientras conducía de regreso a casa, observó a Luna por el espejo retrovisor. Su hija miraba por la ventana con una expresión de calma absoluta, tan diferente a su habitual inquietud. De vez en cuando, sus dedos acariciaban al pequeño caballo de peluche, Estrella, que ahora parecía haber adquirido un significado completamente nuevo. En casa, Luna se dirigió directamente a su habitación. Martín la siguió, esperando el inevitable crasheo que solía seguir a las experiencias intensas. Para su sorpresa, encontró a Luna sentada tranquilamente en su cama, ordenando meticulosamente sus figuras de animales en un semicírculo. «¿Estás bien, cariño?», preguntó, manteniendo una distancia respetuosa. Luna asintió sin levantar la vista de su tarea. Luego, para asombro de Martín, dijo: «Fantasma me habló». Martín se quedó inmóvil. «¿Te habló?». «No con palabras,
aclaró Luna, colocando un pequeño caballo de plástico en el centro del semicírculo. Con ojos, con corazón. Martín se sentó lentamente en el borde de la cama, consciente de no invadir demasiado el espacio personal de su hija. ¿Y qué te dijo? Luna finalmente levantó la mirada, y Martín vio en sus ojos una claridad que le cortó la respiración. Dijo que somos iguales, respondió con sencillez. Diferentes por fuera, iguales por dentro. Martín se quedó sin palabras. La profundidad de aquella simple declaración reverberaba en su interior como un eco en una caverna. ¿Cómo podía Luna, que durante años había luchado para comprender incluso las emociones más básicas, articular algo tan profundo? Diferentes por fuera, iguales por dentro, repitió suavemente, permitiendo que las palabras se asentaran. Luna había vuelto a concentrarse en sus figuras de animales, aparentemente satisfecha con haber compartido su revelación. Martín sabía por experiencia que no debía presionarla para obtener más, así que simplemente se quedó allí, acompañándola en silencio, cada uno en su propio mundo, pero de alguna manera más conectados que nunca. Después de asegurarse de que Luna estaba cómoda, Martín salió silenciosamente de la habitación y se dirigió a la cocina. Necesitaba un momento para procesar todo lo ocurrido. Con manos temblorosas, se sirvió un vaso de agua y se sentó en la mesa de la cocina, donde tantas veces había permanecido despierto hasta tarde, investigando terapias, leyendo testimonios de otros padres, buscando desesperadamente formas de conectar con su hija. Y ahora, de repente, un caballo salvaje había logrado en minutos lo que años de terapias habían apenas rozado. Luna había hablado, había iniciado interacciones, había mantenido contacto visual, había mostrado empatía, había hecho todo aquello que los médicos le habían dicho que podría no desarrollar nunca. El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era la doctora Vega. «Martín», dijo en cuanto él contestó, «acabo de ver las noticias. Están hablando de Luna y un caballo salvaje. ¿Qué ha pasado? ¿Están bien?» La noticia ya había llegado a los medios. Por supuesto, un evento como ese, con cientos de testigos, no pasaría desapercibido. Martín se frotó los ojos, súbitamente agotado. «Estamos bien, doctora. De hecho, mejor que bien. Ha sido extraordinario». Procedió a contarle todo lo sucedido, desde el momento en que Luna saltó a la pista hasta su sorprendente declaración sobre ser iguales por dentro. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea cuando terminó su relato. «Martín», dijo finalmente la doctora Vega, con un tono que mezclaba asombro profesional y emoción personal. «Lo que describes es realmente excepcional. La hipoterapia ha mostrado resultados prometedores en niños con autismo, pero una conexión tan inmediata y profunda con un animal salvaje es sin precedentes». «¿Cree que es real?», preguntó Martín, dando voz a la duda que le carcomía. «¿O solo estoy viendo lo que quiero ver? Tal vez es solo una fase, o una coincidencia, o...» «He trabajado con Luna durante 5 años», interrumpió la doctora con firmeza. «La conozco bien. Y si me dices que estableció contacto visual sostenido, que inició comunicación, que expresó empatía hacia el caballo, te creo. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora?». Martín le explicó la propuesta de Roberto y la fundación: trasladar a El Fantasma al centro terapéutico y permitir que Luna continuara desarrollando esa conexión en un entorno controlado. «Suena como una oportunidad extraordinaria», reconoció la doctora, «pero entiendo tu cautela. Necesitamos asegurarnos de que esto sea beneficioso para Luna a largo plazo, no solo un momento espectacular». «Exactamente», suspiró Martín. «Y hay otro problema. Quieren que Luna esté presente durante el traslado mañana. Aparentemente, el fantasma ha rechazado todos los intentos de confinamiento hasta ahora, y creen que mi hija podría ser la única manera de conseguir que entre voluntariamente al remolque». «¿Y tú qué piensas?», inquirió la doctora. «Una parte de mí está aterrorizada ante la idea de poner a Luna en cualquier situación potencialmente peligrosa», admitió. «Pero otra parte ha visto cómo ese caballo la miraba, cómo respondía a ella.
como si de alguna manera se reconocieran mutuamente. Diferentes por fuera, iguales por dentro, citó la doctora Vega. Exacto. Hubo otro momento de silencio reflexivo antes de que la doctora hablara nuevamente. Martín, no puedo decirte qué hacer. Como profesional, debería aconsejarte precaución. Como alguien que conoce a Luna y ha trabajado para ayudarla a conectar con el mundo, creo que estamos ante algo especial. Si decides seguir adelante, me gustaría estar presente mañana. Para observar, para apoyar y para documentar lo que podría ser un avance significativo en nuestra comprensión del autismo. Gracias, doctora. Eso me tranquilizaría mucho. Después de acordar los detalles para el día siguiente, Martín colgó y fue a revisar a Luna. La encontró dormida, abrazada a su caballo de peluche, con una expresión de paz en su rostro que pocas veces había visto. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. Luna despertó temprano, algo inusual en ella, y sorprendió a Martín presentándose en la cocina completamente vestida. ¿Vamos a ver a Fantasma?, preguntó, con una claridad y dirección que dejaron a Martín momentáneamente sin habla. Sí, cariño, después del desayuno. Luna asintió y se sentó a la mesa, comiendo sus cereales con una concentración deliberada que parecía nacida de un propósito claro. Martín la observaba, todavía maravillado por los cambios que estaba presenciando. Roberto llamó mientras terminaban de desayunar. Todo estaba preparado en el centro. El remolque especial llegaría al recinto ferial a las 10 de la mañana, y la doctora Vega ya estaba en camino. Hay algo más, añadió Roberto, con un tono que mezclaba entusiasmo y precaución. Parece que la historia se ha vuelto viral. Hay varias cadenas de televisión y periodistas esperando en el recinto. El presidente del evento está tratando de mantenerlos a raya, pero... Martín sintió un nudo en el estómago. Lo último que Luna necesitaba era la presión de las cámaras y micrófonos. Encontraremos una forma de protegerla, aseguró Roberto, percibiendo su preocupación. Mendoza, de la Fundación, ha sugerido que entremos por la puerta trasera, donde hay menos acceso para la prensa. Cuando llegaron al recinto, la doctora Vega los esperaba junto a Roberto en un punto discreto lejos de la entrada principal. Martín pudo ver a lo lejos el grupo de periodistas y cámaras agolpados en la puerta, y agradeció silenciosamente el plan alternativo. Luna, saludó la doctora con calidez pero sin intentar abrazarla, respetando sus límites habituales. He oído que ayer conociste a un amigo muy especial. Para sorpresa de todos, Luna extendió su mano y tomó la de la doctora Vega. Fantasma, dijo simplemente. Vamos a verlo. La doctora intercambió una mirada de asombro con Martín. Era la primera vez que Luna iniciaba contacto físico con ella en 5 años de terapia. Los 4 se dirigieron al área de corrales, donde Javier los esperaba junto a un recinto más amplio que los demás. Dentro, el fantasma caminaba inquieto, su pelaje negro brillando bajo el sol matutino. En cuanto vio a Luna, el semental se detuvo y relinchó suavemente. La niña soltó la mano de la doctora y se acercó a la valla sin vacilación. «Buenos días, fantasma», dijo con voz clara. «¿Viste las estrellas?» El caballo se acercó a la valla y bajó su cabeza hasta quedar a la altura de Luna. Su comportamiento era tan diferente al del día anterior, cuando había desafiado a los domadores, que varios trabajadores del recinto se detuvieron para observar la escena con asombro. «Es extraordinario», murmuró la doctora Vega. «La conexión es real, no hay duda». Javier se acercó respetuosamente. «El remolque está listo, señor. Hemos acolchado el compartimento delantero para la pequeña y asegurado la división. Cuando ustedes digan». Martín miró a Luna, que seguía absorta en su silenciosa comunicación con el fantasma. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, cariño? ¿Subir al remolque para ayudar a Fantasma?» Luna asintió sin apartar la mirada del semental. «Fantasma necesita a Luna. Tiene miedo del camión. Luna no tiene miedo». La doctora Vega respiró hondo. Su capacidad para articular los estados emocionales, tanto los suyos como los del caballo, es notable. Esto va más allá de cualquier avance que hayamos visto en terapia. Martín tomó una decisión. «Muy bien, hagámoslo»,
pero quiero estar con ella en el compartimento. Por supuesto, asintió Javier. De hecho, es lo que recomendaría. La presencia de un adulto familiar será tranquilizadora para ella. El gran remolque fue colocado estratégicamente frente al corral. Tal como habían explicado, tenía 2 compartimentos separados por una sólida división metálica con una pequeña ventana a la altura de los ojos. El compartimento delantero, donde estarían Luna y Martín, había sido acondicionado con colchonetas y mantas para mayor comodidad. ¿Lista, Luna?, preguntó Martín agachándose para quedar a su altura. Luna miró el remolque, luego a el fantasma y finalmente a su padre. «Lista. Fantasma también estará listo». Javier abrió la puerta del compartimento delantero y ayudó a Luna a subir. Martín la siguió, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. A pesar de todas las precauciones, estaban a punto de intentar algo que ninguno de los expertos presentes había visto antes: usar la conexión entre una niña con autismo y un caballo salvaje para lograr lo que domadores experimentados no habían conseguido. «Estaré aquí mismo, junto a ti», aseguró Martín, acomodándose en el espacio reducido. Luna asintió, pero su atención estaba fija en la pequeña ventana de la división. Se arrodilló frente a ella, esperando. Afuera, Roberto, la doctora Vega y varios domadores se preparaban para la parte más delicada: guiar a el fantasma hacia el remolque. Habían decidido no usar cuerdas ni restricciones, apostando todo a la voluntad del animal y su extraña conexión con Luna. «Vamos a abrir el corral», anunció Javier. «Todos mantengan la calma y quédense en sus posiciones». La puerta del corral se abrió lentamente. El fantasma permaneció inmóvil, observando con recelo el pasillo improvisado que habían creado para guiarlo hacia el remolque. Varios domadores formaban una barrera humana a los lados, sin acercarse demasiado, simplemente limitando sus opciones de escape. Luna sacó el silbato de madera de su bolsillo y produjo una suave nota a través de la ventana. Las orejas del fantasma se orientaron inmediatamente hacia el sonido. El semental dio un paso adelante, luego otro, cauteloso pero claramente interesado. «Está funcionando», susurró Roberto, apenas creyendo lo que veía. El fantasma avanzó lentamente por el pasillo. Cada pocos pasos se detenía, como evaluando la situación, pero Luna continuaba produciendo suaves notas con el silbato, atrayéndolo pacientemente. Cuando el semental llegó a la rampa del remolque, se detuvo. Todo su cuerpo se tensó, y por un momento Martín temió que se diera la vuelta y huyera. Podía sentir la ansiedad recorriendo la espalda de Luna, que ahora se presionaba contra la división, tratando de ver mejor al caballo. «¡Fantasma!», llamó Luna con voz clara. «No tengas miedo. Luna está aquí». El semental levantó la cabeza, sus hollares dilatados captando el olor familiar de la niña a través de la ventana. Dio un paso tentativo sobre la rampa, probando su estabilidad. El metal resonó bajo su peso. Luna introdujo sus pequeños dedos por la ventana, ofreciéndolos al caballo. El fantasma estiró su cuello y tocó suavemente las puntas de sus dedos con su hocico aterciopelado. «Ven», invitó Luna. «Viaje juntos». Para asombro de todos los presentes, el fantasma comenzó a subir la rampa con decisión. Sus cascos resonaron con un ritmo constante hasta que estuvo completamente dentro del compartimento trasero. Javier cerró rápidamente la puerta, asegurándola con movimientos precisos y silenciosos. Un murmullo de incredulidad recorrió al grupo de observadores. Lo habían logrado. El caballo más difícil de la exhibición, el que había desafiado todos los intentos de doma, ahora estaba tranquilamente instalado en el remolque gracias a la intervención de una niña de 8 años. «Increíble», murmuró Javier, quitándose el sombrero en un gesto de respeto. En 30 años trabajando con caballos salvajes, nunca había visto nada igual. Dentro del compartimento delantero, Luna sonreía, una expresión de pura alegría que Martín rara vez había presenciado en su rostro. Mantenía sus dedos extendidos a través de la ventana, y el fantasma los acariciaba suavemente con su hocico. «Lo hiciste, cariño», susurró Martín, conmovido hasta las lágrimas. «Lo conseguiste».
Luna lo miró brevemente. Fantasma y Luna, equipo, dijo con sencillez, como si fuera la cosa más natural del mundo. La doctora Vega se acercó a la parte delantera del remolque, visiblemente emocionada. Todo está listo. Roberto irá en el vehículo de cabeza para guiarnos hasta el centro. Javier conducirá el remolque. Yo lo seguiré en mi auto. ¿Estás cómoda, Luna?, preguntó Martín, preparándose para el viaje de 30 minutos hasta el centro terapéutico. Luna asintió, sin apartar los ojos de la ventana. El fantasma permanecía sorprendentemente tranquilo, como si entendiera perfectamente lo que estaba sucediendo. El convoy se puso en marcha lentamente. Martín podía sentir cada bache y curva, consciente de que el enorme animal al otro lado de la división respondería a cualquier sobresalto. Pero el fantasma se mantuvo sereno, balanceándose suavemente con el movimiento del remolque, sus ojos fijos en Luna. ¿Sabes a dónde vamos?, preguntó Martín suavemente. A casa de Fantasma, respondió Luna sin vacilar. Donde hay pasto y cielo. La precisión de su respuesta sorprendió a Martín. Luna rara vez mostraba tanta conciencia de su entorno o de los planes futuros. Generalmente los cambios en la rutina la desorientaban y estresaban, pero hoy parecía completamente centrada, como si la presencia del fantasma anclara sus pensamientos de una manera que nada más había conseguido. ¿Te gusta Fantasma?, preguntó, aprovechando este raro momento de comunicación fluida. Luna consideró la pregunta con seriedad. Fantasma entiende, dijo finalmente. No palabras, sentimientos. Martín asintió, profundamente conmovido. Creo que tienes razón, cariño. Algunos entienden sin necesidad de palabras. El viaje continuó sin incidentes. Ocasionalmente, el fantasma resoplaba o movía la cabeza, pero Luna parecía saber exactamente cómo calmarlo, ya fuera con suaves notas de su silbato o simplemente manteniendo sus dedos extendidos a través de la ventana. Cuando finalmente llegaron al centro terapéutico, una pequeña multitud de personal ya los esperaba. Roberto había llamado por adelantado, y todos estaban ansiosos por presenciar la llegada del extraordinario semental y su joven protectora. El remolque se detuvo frente a un amplio corral rodeado de árboles. Era un espacio mucho más grande que los confinamientos habituales para caballos, diseñado especialmente para animales en rehabilitación. «Llegamos, Luna», anunció Martín. «¿Estás lista para mostrarle a Fantasma su nuevo hogar?» Luna asintió con entusiasmo, un gesto tan expresivo y típicamente infantil, que Martín apenas podía creer que viniera de su reservada hija. Javier abrió primero la puerta del compartimento delantero, ayudando a Luna y Martín a bajar. Luego, todos se prepararon para el momento crítico. Abrir la puerta trasera y ver si el fantasma saldría pacíficamente o si el viaje había agotado su paciencia. «Mantengamos a todos a una distancia segura», instruyó Roberto. Solo Luna, Martín y Javier cerca de la rampa. Luna se posicionó a unos metros de donde se abriría la puerta, con Martín protectoramente a su lado. La doctora Vega observaba todo desde una distancia prudente, su expresión una mezcla de asombro profesional y emoción personal. «Vamos allá», dijo Javier, y con movimientos experimentados, abrió la puerta trasera y bajó la rampa. Por un momento, el fantasma permaneció inmóvil dentro del remolque, evaluando la nueva situación. Luego, como respondiendo a una llamada silenciosa, fijó su mirada en Luna y comenzó a descender la rampa con pasos medidos y dignos. Un suspiro colectivo se elevó entre los observadores. El imponente semental negro, con su crin salvaje y su porte majestuoso, parecía consciente del espectáculo que ofrecía. Al llegar al suelo, sacudió la cabeza y relinchó, como anunciando su llegada. Luna dio un paso adelante, y Martín tuvo que contener el impulso de detenerla. Se recordó a sí mismo lo que había presenciado el día anterior. La extraordinaria conexión entre su hija y este animal que todos los demás temían. «Hola, Fantasma», dijo Luna extendiendo su mano. «Tu casa». El semental se acercó a ella y bajó su cabeza,
permitiendo que la pequeña mano acariciara su frente, justo donde lucía la característica marca blanca en forma de estrella que contrastaba con su pelaje negro. ¿Le gusta?, preguntó Luna mirando a su padre. «Creo que sí, cariño», respondió Martín, maravillado por la escena. «Tiene mucho espacio para correr, hierba fresca, y puede ver las estrellas por la noche». Roberto se acercó cautelosamente. «El corral está preparado con todo lo que necesita: agua fresca, heno de calidad, un refugio para protegerse del sol o la lluvia. Y lo mejor de todo, Luna, es que podrás visitarlo siempre que quieras. Será parte de tu terapia». Luna procesó esta información con evidente satisfacción. «Luna viene mañana», declaró, no como una pregunta, sino como un hecho establecido. «Sí», confirmó Martín. «Podemos venir mañana después de la escuela». La mención de la escuela generalmente provocaba ansiedad en Luna, pero hoy simplemente asintió, como si la perspectiva de volver a ver a el fantasma compensara cualquier incomodidad. Javier, que había estado observando la interacción con ojo experto, se acercó a Martín. «Su hija tiene un don», dijo en voz baja. «Nunca he visto a un caballo salvaje comportarse así, especialmente uno que ha mostrado tanta resistencia a la domesticación». Martín asintió, todavía procesando la magnitud de lo que estaba presenciando. «Siempre supe que Luna era especial, pero esto va más allá de lo que podría haber imaginado. Los niños con autismo a menudo poseen sensibilidades que nosotros no comprendemos», comentó la doctora Vega, que se había acercado para observar mejor. «Perciben el mundo de maneras diferentes, y en algunos casos, eso puede traducirse en conexiones extraordinarias con ciertos animales». Luna, ajena a la conversación de los adultos, guiaba suavemente a el fantasma hacia el interior del corral. El semental la seguía voluntariamente, sin necesidad de riendas ni comandos verbales. Era como si una coreografía invisible los uniera, cada movimiento de Luna anticipado y respondido por el poderoso animal. Una vez dentro del amplio espacio, el fantasma inspeccionó su nuevo entorno, olfateó el suelo, probó el agua del abrevadero y finalmente dio una vuelta completa al perímetro, como evaluando los límites de su nuevo dominio. Luna lo observaba con atención, su expresión serena pero vigilante. «Está reconociendo el territorio», explicó Javier. «Es un comportamiento natural en caballos salvajes. Necesita saber dónde está, sentirse seguro». Luna asintió como si entendiera perfectamente. «Fantasma dice gracias», anunció repentinamente. Los adultos intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Te ha dicho eso?», preguntó Roberto suavemente, arrodillándose para quedar a la altura de Luna. «No con palabras», explicó ella, repitiendo lo que había dicho a su padre la noche anterior. «Con sentimientos». La doctora Vega sacó discretamente una pequeña libreta y comenzó a tomar notas. Lo que estaba presenciando desafiaba muchos de los paradigmas establecidos sobre la comunicación en niños con autismo. El fantasma, habiendo completado su inspección, regresó junto a Luna y bajó su cabeza hasta rozar suavemente el hombro de la niña. Ella respondió con una caricia en su cuello, sus pequeños dedos enredándose en la espesa crin negra. «Creo que se han hecho amigos», comentó Roberto con una sonrisa. «Luna, ¿te gustaría ayudarnos a cuidar de el fantasma? Podrías venir varias veces por semana, como parte de tu terapia». Los ojos de Luna se iluminaron, una expresión de alegría genuina que Martín rara vez había visto en ella. «Luna viene siempre», declaró con firmeza. Antonio Mendoza, el director de la Fundación para la Conservación Ecuestre, que había llegado discretamente durante el proceso de instalación, se acercó con evidente fascinación. «Esto es extraordinario», comentó en voz baja a Martín. «Mi fundación estaría encantada de financiar un programa especial centrado en Luna y el fantasma. Podríamos documentar su progreso, desarrollar protocolos que tal vez podrían beneficiar a otros niños». «Aprecio el interés», respondió Martín cautelosamente. «Pero Luna no es un experimento. No quiero someterla a ningún tipo de presión». Por supuesto», aseguró Mendoza rápidamente. «Todo sería en sus términos,
respetando su comodidad y privacidad. Simplemente creo que estamos ante algo revolucionario aquí, algo que podría cambiar nuestra comprensión de las capacidades de conexión en niños con autismo. La doctora Vega, que había escuchado la conversación, intervino. Quizás podríamos empezar con algo simple, sesiones regulares de terapia para Luna con el fantasma, documentadas con discreción, sin presiones, sin expectativas, solo observación y apoyo. Martín consideró la propuesta. Por un lado, sentía el instinto protector de mantener a Luna alejada de cualquier cosa que pudiera abrumarla o exponerla. Por otro, era innegable que estaba presenciando un avance sin precedentes en la comunicación y conexión emocional de su hija. «Lo pensaré», dijo finalmente. «Por ahora concentrémonos en que el fantasma se adapte a su nuevo hogar y en establecer una rutina confortable para Luna». Los demás asintieron, respetando su cautela. Mientras tanto, Luna había comenzado a tararear suavemente mientras acariciaba el cuello del fantasma. Era una melodía simple y repetitiva, pero el efecto en el semental era visible. Sus párpados se entrecerraban, su respiración se volvía más profunda y relajada. «Está calmándolo», observó Javier con admiración. «Ese caballo probablemente no ha conocido un momento de paz desde que fue capturado, y mírenlo ahora». La escena era verdaderamente extraordinaria. El poderoso semental, que apenas 24 horas antes había sido descrito como peligroso e indomable, ahora estaba completamente sereno bajo las caricias de una niña pequeña, cuya conexión con el mundo siempre había sido limitada y complicada. Después de casi una hora, Roberto sugirió gentilmente que era hora de dejar que el fantasma descansara y se adaptara a su nuevo entorno. «Podemos volver mañana, Luna. El fantasma estará aquí esperándote». Para sorpresa de todos, especialmente de Martín, Luna no protestó. Normalmente, las transiciones y los finales eran momentos particularmente difíciles para ella, desencadenando a menudo crisis de ansiedad. Sin embargo, esta vez simplemente asintió. Se acercó una última vez a el fantasma para acariciar su hocico y anunció: «Hasta mañana, fantasma. Luna vuelve». El semental relinchó suavemente, como respondiendo a su promesa. De camino a casa, Luna permaneció inusualmente comunicativa. Miraba por la ventanilla del coche, señalando ocasionalmente cosas que llamaban su atención. Un árbol particularmente grande, un perro caminando con su dueño, nubes con formas interesantes. «Te gusta mucho el fantasma, ¿verdad?», preguntó Martín, aprovechando este raro momento de apertura. Luna asintió vigorosamente. Fantasma entiende a Luna. Luna entiende a Fantasma. «¿Y qué es lo que entienden el uno del otro?», preguntó Martín, genuinamente curioso. Luna reflexionó por un momento, su rostro mostrando una concentración que rara vez exhibía. «Ser diferente», dijo finalmente. «No encajar, querer libertad». La profundidad de aquella respuesta dejó a Martín sin palabras. Era como si, de repente, su hija hubiera encontrado una voz para expresar ideas y sentimientos que siempre habían estado dentro de ella, pero que nunca había podido comunicar. Esa noche, después de acostar a Luna, quien por primera vez en años se durmió sin necesidad de su elaborada rutina de relajación, Martín llamó a la doctora Vega. «Algo está cambiando en ella», dijo sin preámbulos. «Es como si hubiera encontrado una conexión que le permite abrirse de formas que nunca había visto antes». «Lo que estamos presenciando es extraordinario, Martín», respondió la doctora. «En mis 20 años trabajando con niños con autismo, nunca había visto una transformación tan rápida y profunda en la capacidad de comunicación y conexión emocional». «¿Cree que durará?», preguntó Martín, dando voz al temor que había estado acechando en el fondo de su mente. «¿O es solo un momento pasajero? ¿Una especie de hiperfijación temporal? Es imposible saberlo con certeza», admitió la doctora. «Pero lo que puedo decirte es que lo que vi hoy va más allá de una simple fascinación pasajera. La forma en que Luna se comunica con el fantasma, y más importante aún, cómo esa conexión parece estar abriendo canales de comunicación con el resto del mundo, es significativo».
Martín suspiró, dejando que la esperanza y el temor bailaran en su interior. ¿Qué recomienda que hagamos ahora? Aprovecha esta apertura, aconsejó la doctora. Pero sin presionar, permite que Luna y el fantasma desarrollen su vínculo a su propio ritmo. Y mientras tanto, mantengamos sesiones regulares de terapia, integrando esta nueva dinámica. ¿Y sobre la propuesta de Mendoza? ¿La documentación? Podría ser valioso, no solo para otros niños con autismo, sino también para Luna a largo plazo. Pero comprendo perfectamente tus reservas. Quizás podríamos empezar con algo muy limitado, completamente bajo tu control y el de Luna. Después de colgar, Martín se sentó en silencio en la sala, repasando mentalmente los extraordinarios eventos de los últimos 2 días. Su vida y la de Luna habían cambiado irrevocablemente desde el momento en que ella saltó a aquella pista. Lo que había comenzado como un momento de puro terror se había transformado en algo milagroso, abriendo puertas que él nunca creyó posibles. A la mañana siguiente, Luna sorprendió nuevamente a Martín presentándose en la cocina no solo completamente vestida, sino con su mochila escolar lista, algo que normalmente requería múltiples recordatorios y negociaciones. ¿Escuela ahora, fantasma después?, preguntó con una claridad que dejó a Martín momentáneamente sin habla. Sí, cariño, respondió recuperándose. Exactamente así. En el colegio, la profesora de educación especial de Luna, la señora Jiménez, notó inmediatamente el cambio. Está más presente hoy, comentó cuando Martín fue a recogerla. Participó en la actividad grupal, algo que nunca había hecho antes. E incluso inició una conversación con otro estudiante durante el descanso. ¿Ha sucedido algo? Martín titubeó, sin saber por dónde empezar. ¿Cómo explicar la extraordinaria secuencia de eventos que había transformado a su hija en apenas 48 horas? Ha hecho una conexión especial, dijo finalmente. Con un caballo. La señora Jiménez arqueó las cejas, evidentemente esperando más detalles. Es una larga historia, añadió Martín con una sonrisa cansada. Pero si tiene tiempo, creo que le gustaría escucharla. Mientras Luna esperaba pacientemente, otra novedad, Martín relató brevemente lo sucedido en la exhibición de caballos salvajes. La profesora escuchaba con creciente asombro, su expresión oscilando entre la incredulidad y la fascinación. «Dios mío», exclamó cuando Martín concluyó su relato. «Eso es extraordinario. Y explica tantas cosas». «¿A qué se refiere?» Luna dibujó hoy durante la clase de arte. Normalmente sus dibujos son muy abstractos, patrones geométricos principalmente. Pero hoy dibujó un caballo negro, con bastante detalle, debo añadir. La profesora buscó en su carpeta y extrajo una hoja de papel. Quería mostrárselo porque me pareció un avance significativo. Martín tomó el dibujo con manos temblorosas. Allí, plasmado con crayones negros y grises, estaba el fantasma. Luna había capturado su pose orgullosa, la característica marca blanca en forma de estrella en su frente, incluso algo de la fiereza salvaje en sus ojos. No era un dibujo técnicamente perfecto, seguía siendo el trabajo de una niña de 8 años, pero mostraba un nivel de observación y representación que Luna nunca había demostrado antes. Y no solo eso, continuó la señora Jiménez. Durante el círculo de compartir, Luna levantó la mano, por primera vez desde que está en mi clase, y dijo: «Luna tiene un amigo caballo». Luego describió cómo es negro, grande y se llama Fantasma. Martín sintió un nudo en la garganta. Luna rara vez compartía información personal en la escuela, y casi nunca participaba voluntariamente en actividades grupales. ¿Puedo ir a conocer a Fantasma algún día?, preguntó la señora Jiménez, su entusiasmo profesional evidente. Me encantaría ver esta conexión por mí misma. Podría ayudarnos a adaptar mejor su programa educativo. Por supuesto, asintió Martín. De hecho, vamos a verlo ahora mismo. Se está adaptando a un centro terapéutico cerca de aquí. Luna, que había estado escuchando atentamente la conversación, tiró suavemente de la manga de su padre. «Fantasma, espera»,
recordó con voz clara. Tienes razón, cariño. Nos vamos ya. Durante el trayecto al centro, Luna repitió algunas de las palabras que había aprendido recientemente relacionadas con caballos. Semental, crin, galope, relincho. Era como si el fantasma hubiera desbloqueado no solo su capacidad para comunicarse, sino también su deseo de aprender y expandir su vocabulario. Al llegar, Roberto los recibió con entusiasmo. «Llegáis en buen momento. Acabo de comprobar a el fantasma y está sorprendentemente tranquilo para ser su segundo día aquí. Generalmente los caballos salvajes tardan semanas en adaptarse a un nuevo entorno». Se dirigieron juntos hacia el corral. El fantasma estaba de pie bajo la sombra de un gran roble, aparentemente relajado. En cuanto vio a Luna, sin embargo, su postura cambió. Levantó la cabeza, sus orejas se orientaron hacia adelante y emitió un suave relincho que sonaba casi como un saludo. «¡Fantasma!», exclamó Luna corriendo hacia la valla. Luna volvió. El semental se acercó inmediatamente, bajando su cabeza para que Luna pudiera acariciar su frente. La niña apoyó su pequeña mano justo sobre la marca blanca en forma de estrella, y por un momento ambos permanecieron así, en una comunicación silenciosa que parecía excluir al resto del mundo. «Es realmente extraordinario», murmuró Roberto. Nunca había visto a un caballo salvaje formar un vínculo tan rápido y profundo, especialmente después de una captura traumática. Martín asintió, todavía maravillado por la escena. «¿Cómo ha estado hoy?» «Sorprendentemente bien. Ha comido, ha bebido, y aunque mantuvo su distancia de nuestro personal, no mostró signos de agresión. Es como si entendiera que está en un lugar seguro». Luna había comenzado a tararear suavemente, la misma melodía simple que había utilizado el día anterior. El fantasma cerró parcialmente los ojos, visiblemente relajado por el sonido. «Tengo una idea», dijo Roberto después de observarlos un momento. «¿Qué les parecería intentar algo nuevo hoy?» Martín lo miró con curiosidad. «¿Qué propones?» Luna ha establecido una conexión increíble con el fantasma desde el otro lado de la valla. Me pregunto qué pasaría si le permitiéramos entrar al corral, bajo supervisión estricta, por supuesto. Martín sintió un escalofrío de preocupación. Una cosa era que Luna interactuara con el fantasma a través de una barrera segura, y otra muy distinta permitir que estuviera en el mismo espacio que un animal salvaje de más de 500 kilos. No sé, Roberto. Es muy pronto. El fantasma apenas se está adaptando a su nuevo entorno. Entiendo tu preocupación, aseguró Roberto. Y no sugeriría esto con cualquier niño o cualquier caballo. Pero lo que hemos presenciado entre Luna y el fantasma es algo fuera de lo común. Además, estaríamos allí en todo momento, listos para intervenir al primer signo de problema. Martín observó a su hija, que seguía completamente absorta en su interacción con el semental. Había una serenidad en su rostro que rara vez mostraba. Una presencia plena en el momento que contrastaba con su habitual desconexión del entorno. «Luna quiere entrar», dijo ella repentinamente, como si hubiera estado siguiendo la conversación a pesar de su aparente concentración en el fantasma. «Por favor, papá». Era tan inusual que Luna pidiera algo directamente, y con tanta claridad, que Martín se encontró considerando seriamente la propuesta. «Estaríamos justo a su lado», añadió Roberto, «y tengo mucha experiencia con caballos salvajes en proceso de domesticación. Al primer signo de inquietud en el fantasma, sacaríamos a Luna inmediatamente». Después de un momento de reflexión, Martín asintió lentamente. «De acuerdo, pero voy a entrar con ella». Roberto sonrió. «Por supuesto, déjenme buscar a Javier para que nos ayude. Su experiencia será valiosa». Mientras Roberto se alejaba para localizar al veterano domador, Martín se agachó para quedar a la altura de Luna. «Vamos a entrar a saludar a Fantasma más de cerca», explicó. «Pero necesito que me prometas algo. Si en algún momento te pido que salgas, lo harás inmediatamente. Sin preguntas, sin demoras. ¿Entendido?» Luna asintió solemnemente. «Luna entiende. Papá protege».
Aquellas simples palabras conmovieron profundamente a Martín. En ellas había una comprensión y una confianza que mostraban cuánto había avanzado Luna en apenas 2 días. Roberto regresó con Javier, quien observó la escena con ojo experto. El semental parece tranquilo, evaluó. Pero mantengámonos alerta. Los caballos salvajes son impredecibles, incluso los que parecen más dóciles. Con meticulosa precaución, Roberto abrió la puerta del corral. Entró primero, seguido por Martín, quien sostenía firmemente la mano de Luna. Javier cerró la puerta tras ellos y permaneció cerca, atento a cualquier cambio en el comportamiento de El Fantasma. El semental observaba la procesión con interés, pero sin alarma. Sus orejas se movían suavemente, captando cada sonido, pero su postura seguía relajada. «Habla con él, Luna», sugirió Roberto en voz baja. «Que reconozca tu voz». «Hola, fantasma», dijo Luna con claridad. «Luna está aquí». El fantasma inclinó la cabeza, como si estuviera procesando las palabras. Luego, para asombro de todos, dio varios pasos hacia ellos, acortando la distancia con una deliberación que parecía casi humana. «Mantén la calma», murmuró Javier. «Deja que él marque el ritmo del acercamiento». Luna, sin embargo, parecía saber instintivamente qué hacer. Permaneció perfectamente quieta, su pequeño cuerpo transmitiendo una serenidad que contrastaba con su habitual inquietud. Extendió lentamente su mano libre, ofreciéndola al semental. El fantasma se detuvo a menos de 1 metro de distancia. Por un momento que pareció eterno, caballo y niña se miraron mutuamente. Luego, con una delicadeza impresionante, el semental dio el último paso y tocó suavemente la palma extendida de Luna con su hocico aterciopelado. «Increíble», susurró Javier. «Es como si hubieran hecho esto toda la vida». Luna soltó la mano de su padre, y antes de que nadie pudiera detenerla, dio un paso más hacia el fantasma. Martín contuvo la respiración, pero el semental simplemente bajó más su cabeza, permitiendo que Luna acariciara su frente y su cuello. «Fantasma bueno», murmuró Luna, su voz apenas audible mientras sus dedos se deslizaban por la crin negra del semental. «Fantasma valiente». Martín observaba, conteniendo la respiración, preparado para intervenir al menor signo de peligro. Pero el fantasma permanecía perfectamente tranquilo, casi reverente ante las caricias de Luna. Sus ojos, normalmente fieros y vigilantes, mostraban una serenidad que parecía imposible en un animal que días antes había sido considerado demasiado salvaje para ser domado. «Es como si se hubieran conocido en otra vida», comentó Roberto en voz baja. «Nunca he visto nada parecido». Luna comenzó a moverse lentamente alrededor del caballo, acariciando su cuello, su lomo, hablándole ocasionalmente en susurros que solo el fantasma podía escuchar. El semental giraba suavemente, manteniéndose siempre de cara a ella, siguiendo sus movimientos con una atención gentil. «¿Quieres intentar algo más, Luna?», preguntó Roberto después de unos minutos. «¿Tal vez sentarte cerca de él?». Luna asintió y, para sorpresa de todos, se sentó directamente en el suelo del corral. Martín dio instintivamente un paso adelante, pero Javier lo detuvo con una mano firme en su hombro. «Espera», murmuró el experimentado domador. «Observa». El fantasma miró a Luna con evidente curiosidad. Luego, con movimientos deliberadamente lentos, dobló sus patas delanteras y se recostó en el suelo frente a ella, manteniendo su cabeza erguida pero a la altura de la niña. Era un gesto de una vulnerabilidad asombrosa para un animal salvaje, un acto de confianza que dejó a los observadores sin palabras. Luna sonrió, una sonrisa amplia y genuina, el tipo de expresión que Martín rara vez había visto en su rostro. «Fantasma entiende», dijo con voz clara. «Luna también». El momento fue interrumpido por el sonido de aplausos. Martín se giró para ver a Antonio Mendoza y a la doctora Vega de pie junto a la valla del corral, observando la escena con evidente emoción. «Disculpen la intrusión», dijo Mendoza cuando notó que lo habían visto. «La doctora Vega me llamó para comentarme los avances, y no pude resistir la tentación de venir a ver por mí mismo. Es aún más extraordinario de lo que me habían descrito».
Martín sintió un momento de irritación por la interrupción, pero lo dejó pasar al ver que ni Luna ni el fantasma parecían perturbados por la presencia de los recién llegados. «Estamos presenciando algo verdaderamente único», continuó Mendoza, su entusiasmo evidente. La Fundación estaría dispuesta a financiar un programa completo centrado en esta relación. Podríamos hacer algo revolucionario aquí. Martín miró a su hija, todavía sentada tranquilamente junto al poderoso semental. ¿Qué significaría todo esto para Luna? ¿Era justo exponerla a más atención, más expectativas, más presiones externas? Como si percibiera su dilema, la doctora Vega se acercó a la valla. «No tiene que decidir ahora, Martín», dijo con voz tranquilizadora. «Lo importante es que Luna está conectando, está comunicándose, está abriendo puertas que antes permanecían cerradas. Cualquier decisión que tomemos debe ser pensando en su bienestar primero». Luna, ajena a la conversación de los adultos, había comenzado a tararear suavemente. El fantasma cerró los ojos, aparentemente disfrutando de la simple melodía. Era una imagen de paz perfecta, un oasis de comunicación silenciosa en un mundo que a menudo resultaba demasiado ruidoso y confuso para Luna. Después de casi una hora en el corral, Roberto sugirió que era suficiente por hoy. «Es importante terminar estas sesiones mientras todo va bien», explicó. «Construir asociaciones positivas, sin forzar ni agotar la experiencia». Luna, para sorpresa de Martín, no protestó cuando le dijeron que era hora de marcharse. Se levantó con calma, acarició una última vez el hocico del fantasma y dijo claramente: «Mañana, Luna vuelve». El semental relinchó suavemente, como si entendiera y respondiera a su promesa. Al salir del corral, Luna se detuvo frente a la doctora Vega. «Fantasma hace a Luna valiente», dijo, mirándola directamente a los ojos, algo que rara vez hacía con nadie. La doctora se agachó para quedar a su altura. «¿Te sientes valiente con él?». Luna asintió con firmeza. «Fantasma no asusta a Luna. Luna no asusta a Fantasma. Somos iguales». Aquellas palabras simples pero profundas quedaron flotando en el aire mientras se despedían y se dirigían al coche. Durante el trayecto a casa, Luna permaneció inusualmente comunicativa, señalando cosas que veía por la ventanilla y haciendo preguntas ocasionales, principalmente relacionadas con caballos. ¿Todos los caballos son como Fantasma? «No, cariño», respondió Martín, todavía maravillado por este nuevo nivel de curiosidad e interacción. «Cada caballo es único, como cada persona. Fantasma es especial porque es salvaje, nació libre en las montañas». Luna procesó esta información con evidente interés. ¿Fantasma volverá a las montañas? La pregunta tomó a Martín por sorpresa. «No lo sé, Luna. Ahora está en el centro terapéutico, donde tú puedes visitarlo». «Pero Fantasma extraña las montañas», insistió Luna con una certeza que dejó a Martín sin palabras. «Como Luna extraña, se detuvo, aparentemente luchando por articular un pensamiento complejo. Martín esperó pacientemente, resistiendo el impulso de completar la frase por ella, algo que había aprendido a no hacer durante sus años de terapia. «Luna extraña ser entendida», dijo finalmente, cada palabra pronunciada con deliberación. Martín sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo había pasado su hija sintiéndose así, incomprendida, sin las herramientas para expresarlo? «Fantasma entiende a Luna», continuó ella, sin palabras. «Y tú entiendes a Fantasma», añadió Martín suavemente. Luna asintió, satisfecha con esa simple verdad. Esa noche, mientras preparaba la cena, Martín recibió una llamada de Antonio Mendoza. «Señor Suárez, disculpe la insistencia, pero después de lo que presencié hoy, estoy más convencido que nunca de que estamos ante algo extraordinario», comenzó sin preámbulos. «Me gustaría presentarle una propuesta formal para un programa de investigación y terapia centrado en Luna y el fantasma». Martín suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Señor Mendoza, aprecio su entusiasmo, pero mi prioridad es el bienestar de Luna. No quiero someterla a ningún tipo de presión o exposición que pueda perturbarla.
Lo entiendo perfectamente, aseguró Mendoza. Por eso quiero que usted tenga control total sobre el proceso. Nada se haría sin su aprobación explícita. Luna no sería un sujeto de estudio, sino una pionera, abriendo camino para otros niños como ella. ¿Qué implicaría exactamente este programa?, preguntó Martín, aún receloso pero dispuesto a escuchar. En términos prácticos, financiaríamos sesiones regulares con El Fantasma, con la doctora Vega y Roberto supervisando. Documentaríamos la evolución de la relación, siempre con la máxima discreción. Y a medida que Luna se sienta cómoda, podríamos invitar a otros niños con autismo para que observen o incluso participen. La idea tenía mérito, reconoció Martín. Si lo que estaba experimentando Luna podía beneficiar a otros niños que enfrentaban desafíos similares. Además, continuó Mendoza, estamos dispuestos a crear un fondo educativo para Luna. Su futuro académico estaría asegurado, independientemente de cómo evolucione el programa. Necesito pensarlo, respondió Martín finalmente. Y consultarlo con la doctora Vega, y sobre todo, observar cómo se desarrolla la relación entre Luna y el fantasma en las próximas semanas. Por supuesto, tómese el tiempo que necesite. Mientras tanto, la fundación cubrirá todos los gastos relacionados con el fantasma y las visitas de Luna al centro. Después de colgar, Martín se quedó mirando por la ventana de la cocina. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. En la sala, Luna había dispuesto sus figuras de animales en un círculo y estaba sentada en el centro, tarareando la misma melodía simple que había compartido con el fantasma. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Cada tarde, después de la escuela, visitaban el centro terapéutico. Luna pasaba al menos 1 hora con el fantasma, y cada sesión parecía fortalecer no solo su vínculo con el semental, sino también su capacidad para interactuar con los demás. La señora Jiménez reportaba avances significativos en la escuela, participación voluntaria en actividades grupales, mayor tolerancia a los cambios de rutina, incluso interacciones ocasionales con otros niños durante el recreo. Un día, para asombro de todos, Luna levantó la mano durante la clase de ciencias y compartió información sobre los caballos salvajes que había aprendido de Javier. Luna nos contó que los caballos salvajes viven en manadas, relató la profesora, visiblemente emocionada, y que el fantasma extraña a su familia. Fue la frase más larga y compleja que le he escuchado decir en clase. En las semanas siguientes, la transformación de Luna continuó asombrando a todos los que la conocían. Cada día parecía dar un pequeño paso hacia una mayor conexión con el mundo que la rodeaba. Las visitas diarias a El Fantasma se convirtieron en el centro de su rutina, un ancla que le proporcionaba la seguridad necesaria para explorar otros aspectos de la vida que antes le resultaban abrumadores. El vínculo entre Luna y el semental seguía profundizándose. Ahora pasaban largos periodos simplemente sentados juntos en el corral, a veces en completo silencio, otras con Luna relatando los eventos de su día escolar con una fluidez que Martín nunca había presenciado antes. Fantasma es el mejor escuchador, había explicado Luna una tarde, sorprendiendo a su padre con la claridad de su observación. No interrumpe, no se confunde con las palabras. Una tarde particularmente significativa, Roberto propuso un nuevo avance. Luna ha establecido una confianza extraordinaria con el fantasma, comentó mientras observaban a la niña sentada tranquilamente junto al semental bajo la sombra de un roble. Creo que podríamos intentar que monte. Martín sintió una inmediata aprensión. ¿Montar? Roberto, ni siquiera está domado. Es un caballo salvaje. Precisamente, respondió Roberto con calma. Para cualquier otro niño, sería impensable. Pero lo que hemos presenciado entre Luna y el fantasma desafía todas las reglas convencionales. Ese caballo no haría nada que pudiera dañarla. La doctora Vega, que había estado observando las sesiones regularmente, asintió pensativa. Desde una perspectiva terapéutica, podría ser enormemente beneficioso. La hipoterapia tradicional ha mostrado resultados notables en niños con autismo, mejorando el equilibrio,
la coordinación y especialmente la integración sensorial. Con un vínculo como el que Luna ha establecido, Martín miró a su hija, quien ahora tarareaba suavemente mientras trenzaba mechones de la crin de El Fantasma. El semental, con los ojos entrecerrados, parecía disfrutar profundamente de la atención. «Tendríamos todas las precauciones posibles», añadió Roberto. «Yo mismo estaría a su lado en todo momento. Y solo lo intentaríamos si Luna está completamente cómoda con la idea». Después de considerarlo cuidadosamente, Martín accedió a que le preguntaran a Luna. Para su sorpresa, ella respondió con entusiasmo inmediato. «Luna quiere montar a Fantasma», declaró con una seguridad que rara vez mostraba ante nuevas experiencias. Como los amigos en las montañas. La referencia a los amigos en las montañas, probablemente otros caballos salvajes, mostró nuevamente la profunda comprensión que Luna había desarrollado sobre la vida anterior de El Fantasma. El primer intento de monta se organizó con meticulosa preparación. Javier, Roberto y 2 asistentes del centro estaban presentes, cada uno con un rol específico en caso de que algo saliera mal. Habían decidido no usar silla, solo una manta suave sobre el lomo del semental, respetando el enfoque natural que caracterizaba la relación entre Luna y El Fantasma. «¿Estás segura, cariño?», preguntó Martín una última vez, incapaz de contener su ansiedad. Luna asintió con absoluta convicción. «Fantasma cuida a Luna». Roberto se acercó lentamente a El Fantasma, mostrándole la manta que colocaría sobre su lomo. El semental la olfateó con curiosidad pero sin alarma. Con movimientos suaves y deliberados, Roberto colocó la manta en su lugar. El fantasma permaneció perfectamente quieto, como si entendiera exactamente lo que estaba sucediendo. «Muy bien, Luna», indicó Roberto. «Voy a ayudarte a subir. Si en algún momento te sientes insegura, solo dilo y te bajaremos inmediatamente». Con la asistencia de Roberto, Luna fue elevada y colocada suavemente sobre el lomo de El Fantasma. Durante un momento tenso, todos contuvieron la respiración, esperando la reacción del semental. El fantasma giró ligeramente su cabeza, como verificando que Luna estuviera segura, y luego volvió a su posición inicial, completamente sereno. Luna sonrió, una expresión de pura alegría iluminando su rostro. «Fantasma alto», comentó, apoyando sus pequeñas manos en la crin negra. «Luna ve lejos». Roberto mantuvo una mano cerca de Luna, listo para estabilizarla si era necesario, pero pronto quedó claro que tal precaución era innecesaria. Luna se sentaba con una naturalidad sorprendente, como si hubiera nacido para estar sobre el lomo de aquel magnífico animal. «Vamos a dar unos pasos muy lentos», sugirió Roberto, tomando las riendas improvisadas que habían colocado alrededor del cuello de El Fantasma. Para asombro de todos, antes de que Roberto pudiera guiar al caballo, Luna se inclinó ligeramente hacia adelante y susurró algo al oído de El Fantasma. El semental respondió inmediatamente, comenzando a caminar con pasos suaves y medidos, tan cuidadosos que apenas se notaba el movimiento. «Increíble», murmuró Javier. «Está respondiendo directamente a ella, sin entrenamiento, sin comandos formales». Luna recorrió así todo el perímetro del corral, sentada erguida y confiada sobre El Fantasma, quien ajustaba su paso para mantener un ritmo constante y seguro. Martín lo seguía de cerca, su miedo inicial transformándose gradualmente en admiración y asombro. Cuando finalmente completaron el circuito y regresaron al punto de partida, Luna tenía una expresión que Martín nunca había visto en ella. Pura felicidad sin reservas. «¿Cómo te sientes, Luna?», preguntó la doctora Vega. «Luna vuela», respondió la niña, sus ojos brillantes. «Como pájaros, como nubes». Esta sesión marcó un antes y un después. En las semanas siguientes, Luna y El Fantasma desarrollaron una rutina de paseos cada vez más largos. El semental parecía entender intuitivamente los límites y capacidades de Luna, ajustando siempre su comportamiento para mantenerla segura y cómoda. El programa propuesto por Mendoza comenzó a tomar forma,
Con el consentimiento cuidadosamente considerado de Martín, documentaron las sesiones, registrando meticulosamente cada avance en la comunicación y habilidades sociales de Luna. La doctora Vega desarrolló un protocolo terapéutico basado en las interacciones entre Luna y el fantasma, algo que podría adaptarse potencialmente para otros niños con autismo. Un mes después del primer paseo, Mendoza organizó una pequeña presentación para un grupo selecto de especialistas en autismo y terapia asistida con animales. Con la aprobación de Luna, quien, para sorpresa de todos, expresó curiosidad por conocer a otros doctores que ayudan a niños como Luna, realizaron una demostración de una sesión típica. Los expertos observaron maravillados cómo Luna, la niña que apenas hablaba o establecía contacto visual unos meses atrás, ahora guiaba con confianza a un poderoso semental salvaje, comunicándose con él a través de un lenguaje único que habían desarrollado juntos. «Es revolucionario», comentó uno de los especialistas después de la presentación. «Desafía todo lo que creíamos saber sobre las limitaciones en la comunicación social en niños con autismo severo». El éxito del programa atrajo una atención mayor de la que Martín había anticipado. Pronto, familias de todo el país comenzaron a contactar a la fundación, preguntando si sus hijos con autismo podrían beneficiarse de un enfoque similar. Una tarde, mientras Luna y el fantasma descansaban bajo su árbol favorito después de un paseo, Mendoza se acercó a Martín con una propuesta inesperada. «Hemos estado pensando en el siguiente paso», comenzó con evidente entusiasmo. «La fundación ha adquirido un terreno amplio en las estribaciones de la sierra, un espacio que podría convertirse en un centro especializado para terapia ecuestre enfocada en niños con autismo». «Suena ambicioso», comentó Martín. «Lo es. Y nos gustaría que Luna y el fantasma fueran parte central del proyecto, no solo como participantes, sino como inspiración y guías». Martín miró a su hija, quien ahora susurraba algo al oído del fantasma. La transformación que había experimentado en estos meses era nada menos que milagrosa. De una niña aislada en su propio mundo, incapaz de comunicar sus necesidades más básicas, se había convertido en una presencia vibrante y cada vez más conectada. «¿Qué implicaría exactamente?», preguntó, siempre cauteloso cuando se trataba del bienestar de Luna. «El centro estaría ubicado en un entorno natural, similar al hábitat original de El Fantasma. Tendría espacios adaptados para niños con necesidades especiales, pero también amplias áreas abiertas donde los caballos podrían moverse con libertad». Martín asintió, intrigado. Continúa. «Lo más innovador sería el enfoque. En lugar de imponer nuestras expectativas sobre cómo debería ser la comunicación, aprenderíamos de lo que Luna y el fantasma nos han enseñado. Que hay formas de conexión que van más allá de las palabras, que respetan los ritmos y necesidades únicas de cada niño». La propuesta resonaba profundamente con todo lo que Martín había aprendido en estos meses. Sin embargo, había una pregunta fundamental que necesitaba plantear. ¿Y qué pasaría con el fantasma? Es un caballo salvaje. A pesar de su extraordinaria conexión con Luna, no puedo evitar preguntarme si está destinado a vivir en cautiverio, por muy espacioso que sea. Mendoza sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Esa es la parte más hermosa del plan. El centro estaría ubicado junto a una reserva natural. Los caballos, incluido el fantasma, tendrían la opción de moverse libremente entre el centro y las montañas. Podrían seguir su naturaleza salvaje y, al mismo tiempo, elegir regresar para interactuar con los niños. «¿Libertad con propósito?», preguntó Martín, captando la esencia de la idea. «Exactamente. Como Luna ha demostrado, la verdadera conexión no surge de la imposición, sino del respeto mutuo y la elección libre». Mientras contemplaba esta visión, Martín observó a Luna levantarse y caminar junto a el fantasma hacia donde ellos conversaban. El semental la seguía sin riendas ni comandos, simplemente atento a cada uno de sus movimientos. «Fantasma quiere montañas», anunció Luna con sorprendente claridad. «Y niños. Las dos cosas». Martín y Mendoza intercambiaron miradas de asombro.
¿Había estado Luna escuchando su conversación? ¿O había percibido, a través de su extraordinaria conexión con el fantasma, algo que los adultos apenas empezaban a comprender? ¿Cómo lo sabes, cariño?, preguntó Martín suavemente. Luna apoyó su pequeña mano en el cuello del semental y lo miró a los ojos por un momento, como consultándole. Luego se volvió hacia su padre con una expresión de absoluta certeza. «Porque Fantasma y Luna son iguales», dijo simplemente. «Diferentes por fuera, iguales por dentro. Necesitamos libertad y necesitamos ayudar». En ese momento, bajo el cálido sol de la tarde, rodeado por el suave murmullo del viento entre los árboles, Martín comprendió que el milagro que había presenciado iba mucho más allá de la sorprendente mejoría en las habilidades comunicativas de su hija. Era una lección profunda sobre la naturaleza de la conexión, sobre cómo encontrarnos unos a otros a través de nuestras diferencias. Luna había entrado en medio de una exhibición de caballos salvajes, desafiando todas las expectativas y temores. Y en ese acto aparentemente imprudente, había encontrado no solo su voz, sino un propósito que podría iluminar el camino para muchos otros. Diferentes por fuera, iguales por dentro. Las palabras simples pero profundas de Luna resonarían en los corazones de todos los que presenciaran el extraordinario vínculo entre una niña que luchaba por comunicarse y un caballo que se negaba a ser domado. Dos espíritus libres que juntos habían encontrado un lenguaje que trascendía todas las barreras.